Bienvenidos una vez más. En el video de hoy veremos qué es la criptomoneda Winklink o con su abreviación WIN. Así que dicho eso, comencemos. La irrupción de Internet y las tecnologías involucradas en el ambiente cripto están provocando grandes cambios en todas las industrias, incluso en el entretenimiento. Basada en la blockchain de Tron, Wink es una plataforma de apuestas online basadas en criptomonedas que permite a los usuarios participar en todo tipo de juegos, socializar y bloquear activos en diversos ecosistemas de cadenas de bloques, mediante el uso de su token nativo llamado WIN. La propuesta del proyecto es interesante al presentar un sistema diferente con respecto a las plataformas de apuesta en línea tradicionales. Todas las recompensas se manejan con criptomonedas y se manejan a través de contratos inteligentes en lugar del control de una institución por detrás, lo que brinda un interesante aspecto de transparencia en cuanto a lo que tiene que ver con el azar. Los casinos online tradicionales muchas veces despiertan dudas en los usuarios acerca de la veracidad de los resultados de sus juegos. Existen muchos rumores que afirman que los juegos de azar están programados para que el usuario pierda. Sin embargo, el proyecto de Wink asegura la transparencia en este sentido. Los resultados están en una blockchain pública. Antes conocida como TronBet, Wink tiene el objetivo de establecerse como la plataforma de juegos más importante de la industria blockchain para que los usuarios jueguen, se relacionen entre sí y apuesten en múltiples ecosistemas. La criptomoneda del proyecto, llamada WIN, se utiliza para pagar comisiones, recompensas y realizar staking. Estos tokens también son necesarios para participar en el gobierno de la plataforma. De esta manera, los usuarios son más que simples jugadores y se convierten en miembros activos de la comunidad, lo que les permite que la plataforma crezca, dando respuesta a las necesidades y deseos de los usuarios, en lugar de lo que considere importante una entidad centralizada. Estas ventajas hacen posible que los usuarios mantengan el control sobre sus activos mientras se unen a la comunidad, y potencialmente ganan de acuerdo con sus apuestas de criptomonedas. Este plan de incentivos es muy innovador, y se espera que dé origen a una plataforma con un gran caudal de seguidores leales y comprometidos. También se espera que aquellos que apuestan a WIN reciban beneficios adicionales en el futuro, dependiendo de cómo se creen los DApps. Estos beneficios pueden tomar la forma de pagos más grandes, una mayor tasa de extracción o simplemente de un descuento directo. La razón que tiene la escena cripto hablando de este token es por el fuerte rally alcista de los últimos días. Al momento de grabar este video, WIN cotiza a 0,00052 centavos de dólar con un volumen de comercio en las últimas 24 horas de 82 millones de dólares. La clasificación actual en el top de CoinMarketCap es el número 182 y cuenta con una capitalización de mercado de 165 millones de dólares. Tiene un suministro circulante de 313 mil millones de monedas de un total planificado de 994 mil millones. Si bien ahora ha sufrido una corrección que la situó en los 0,00052 centavos de dólar, WIN venía de experimentar una fuerte carrera alcista que la llevó a los 0,0026 centavos de dólar el pasado mes de abril. Esta cifra representó un crecimiento de un 550% para aquellos inversores que hayan comprado el token en sus inicios en agosto del 2019. La ganancia es aún mayor para los que hayan comprado WIN en sus puntos más bajos, capitalizando la astronómica ganancia de un 3.500%. La fuerte subida de estos últimos días se puede atribuir al gran trabajo que está haciendo el proyecto en atraer nuevo público, pero sobre todo al respaldo del fundador de Tron, Justin Sun. Además del fuerte potencial de este token, otro factor a favor es que desde que vio la luz y a pesar de tener algunas bajadas, se ha mantenido en niveles estables rondando en las franjas de los 0,00009 y los 0,00005 centavos de dólar. Razones que hacen fuerte este proyecto son muchas, pero hay algunas que destacan y que merecen mención aparte. Actualmente, Wink tiene una de las bibliotecas de juegos de blockchain más grandes del mercado. Poker, Dice y Slots son algunos ejemplos que involucran a una comunidad de más de 16.000 jugadores. Por otro lado, en 2019 Binance anunció su apoyo al proyecto por considerarlo como un ecosistema que proporciona experiencias de juego de calidad, y además considera que brinda la posibilidad a los desarrolladores de crear aplicaciones descentralizadas que impulsan la opción e involucran a los usuarios para que participen. Las herramientas y API que proporciona Wink también juegan a favor. Permite que los equipos de desarrollo puedan integrar sus proyectos o crear aplicaciones de juego sin ningún inconveniente. Esta es una de sus fortalezas más destacable. La plataforma se ha creado específicamente para lograr que los nuevos desarrolladores puedan dar vida a los proyectos en la plataforma de una manera mucho más sencilla. De esta manera, es factible portar proyectos existentes o crear nuevos a través de las API y las herramientas de desarrollo que han sido creadas por el equipo. La plataforma se mantiene como referente de ser la más grande en términos de usuarios y en volumen de transacciones, y esto lo viene logrando a pesar de los numerosos competidores que han intentado disputarle el terreno. En cuanto a sus asociaciones,
La alianza estratégica con Tron le brinda a Wing una ventaja muy importante en el ecosistema de juegos. No han faltado algunas voces que levantaron críticas contra el proyecto acusándolo de no ser más que otra plataforma de juegos de azar. Sin embargo, el equipo tuvo en cuenta este factor, por lo que tiene planes para la expansión a microcréditos, stablecoins, tokens de seguridad y nuevos canales de pago. De esta manera, Wing traza un objetivo más a largo plazo, de transformarse en un centro completo para productos financieros descentralizados. En cuanto a la escalabilidad, la mejora en la construcción de la cadena de bloques Tron permitirá que Wing se beneficie de una capacidad de hasta 2000 transacciones por segundo, y transacciones de 3 segundos que permitirán ofrecer una experiencia de juego casi instantánea. En este sentido, Wing también cuenta con su propia solución de escala para juegos de tragamonedas y póker. Este es otro de los factores que mantiene la plataforma a la vanguardia de la tecnología blockchain. El proyecto presenta varias mejoras en comparación con el sistema de juegos tradicionales. Por ejemplo, como se dijo antes, elimina las dudas acerca del azar con los juegos. Funcionan a través de contratos inteligentes totalmente auditables. Adicionalmente, todos los juegos y sus respectivas ganancias funcionan con criptomonedas, y los usuarios siempre tienen la custodia de sus fondos. Tampoco es necesario realizar depósitos ni esperar transferencias de ganancias. Otro incentivo importante es que se realizarán eventos de juegos exclusivos que solo estarán disponibles para los usuarios que mantengan sus tokens. En cuanto a su composición, Wing es uno de los proyectos que hace honor a su concepto de descentralización. Los miembros de su equipo se encuentran dispersos por todo el mundo, unidos por muchos años de experiencia en la industria de los juegos y en la tecnología blockchain. Este equipo es apasionado por la combinación de estos dos grandes mercados y la búsqueda de una revolución en la industria del juego. En sus inicios, cuando aún se llamaba TronBet, comenzó simplemente como un proyecto paralelo para los 3 miembros fundadores, pero rápidamente se expandió a un equipo de 11 miembros trabajando a tiempo completo. La velocidad de progreso que ha tomado es bastante interesante, y el cambio de nombre a Wing representa un poco de todo ese gran esfuerzo consolidado en el equipo. El grupo detrás de esta plataforma está distribuido uniformemente, con miembros provenientes de la industria blockchain, mientras que otros son veteranos de juegos y gestión de productos. Varios de los desarrolladores tienen una amplia experiencia en juegos móviles, y esto podría resultar importante para el futuro del proyecto. El actual contexto de pandemia ha dado mucho impulso al mundo de las criptomonedas en general y a la industria de los juegos en particular. Las personas se han visto forzadas a quedarse en sus casas debido a los confinamientos impuestos por los gobiernos, y la falta de eventos sociales han empujado a la gente a volcarse cada vez más a la digitalización. El cine, el estudio, los eventos musicales masivos e incluso los clubes nocturnos han tenido que mover sus rituales al mundo virtual. Este fenómeno no es ajeno a los casinos que también han tenido que cerrar sus puertas. Este aspecto se ha transformado en uno de los principales impulsores de este tipo de proyecto y lo ha hecho subir con fuerza. En cuanto a las desventajas, primeramente se puede decir que es una plataforma innovadora, que está apostando a un campo totalmente nuevo, como lo son los juegos blockchain. Si bien es pionera en este rubro, enfrenta una competencia muy importante en el ámbito de los juegos de azar online tradicionales. No solo eso, los juegos blockchain son un campo fértil y no sería extraño pensar que surgirán nuevos competidores con nuevas propuestas, y listos con los tapones de punta para desbancar a este proyecto. La pandemia también jugó un papel como acelerador de la digitalización y ha favorecido todos los proyectos online en general. Pero aún está por verse qué ocurrirá cuando la mayoría de los países la superen, y las restricciones a la vida social queden atrás. En algunos campos, ya hay estudios que señalan que a pesar de que mucha gente adoptó la virtualidad definitivamente, otros muchos fueron volviendo progresivamente al mundo físico. Esto podría ser un factor de corrección importante a futuro. Por otra parte, al ser una plataforma de apuestas online en la blockchain, el proyecto tiene un doble riesgo. En principio, el riesgo inherente a los juegos de azar, y por otro lado, el riesgo que conlleva toda inversión. Esto podría ser el paraíso para aquellos aventureros que buscan emociones fuertes, pero en cualquier caso es bueno tener esto en mente a la hora de invertir. A modo de conclusión, Wing es un excelente proyecto para aquellos que están buscando diversificar su cartera de inversión, a la vez que desean obtener un poco de emoción en el trayecto. Cuenta con un equipo importante que ha estado dando los pasos en la dirección correcta, y por ahora eso está dando buenos resultados. Como si fuera poco, cuenta con el apoyo de Justin Sun, dueño de la Fundación Tron y un vendedor prolífico muy popular en el ambiente. Sin embargo, no olvidemos que suele tener cierta mala prensa por algunas irregularidades en las que se vio involucrado, como por ejemplo, aquella vez que despertó sospechas por apoyar algunos proyectos con esquemas muy similares a las estafas piramidales, o también llamados esquemas Ponzi. Con todo, Wing es una buena alternativa para mantener en una cartera de inversión y ofrece una excelente oportunidad de capitalización a mediano y largo plazo.
Su valor de mercado aún es bajo y tiene muy buenas posibilidades de apreciarse fuertemente en el futuro, al mismo tiempo que tiene muchas chances de trepar a una mejor posición en el ranking de criptomonedas. Con esto damos por finalizado el video de hoy. Esperamos que te haya gustado. Si te gustó, te invitamos a que te suscribas al canal, le des like y también déjanos saber en los comentarios qué te ha parecido el video. Nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Hasta la próxima!